Well, we come back then to lecture 22, De regreso a la lección 23. and we had just begun to consider 2 Thessalonians chapter 2. Acabábamos en la hora anterior de empezar a considerar 2 Tesalonicenses capítulo 2. Pardon me, 2 Thessalonians chapter 1. Perdón, capítulo 1. And I was saying that Paul in 2 Thessalonians 1, 4 to 10, Estaba diciendo que Pablo en 2 Tesalonicenses 1, versículos 4 al 10, is commending the Thessalonians for their faith in the midst of persecution. alaba a los tesalonicenses por su fe en medio de la persecución. Verse 5 adds Paul's encouragement, Y aquí en el verso 5 hallamos las palabras de estímulo de Pablo, that such sufferings are a mark of their future inheritance of glory. diciendo que tales sufrimientos son signo de su herencia de gloria. Their sufferings are a sign of glory. O sea que sus sufrimientos son signos de gloria. Verses 6 and 7a proceed to describe in what the righteous judgment of God, mentioned in verse 5, will consist. Y en los versículos 6 en adelante, 6 al 8, empieza a hablar o habla de ese juicio de Dios ya mencionado en el verso 5. ¿Qué es específicamente? This righteous judgment will consist in God's repaying with affliction those who afflict the Thessalonian believers. Ese justo juicio de Dios consistirá en Dios pagando con tribulación a los que atribulan a los creyentes tesalonicenses. Verse 6. Verso 6. It will also consist in God's giving relief to His afflicted people. También consiste en el reposo que Dios dará a su pueblo afligido, Including the Thessalonian believers, incluyendo a los creyentes tesalonicenses and also Paul and his helpers. y también Pablo y sus ayudantes. But the crucial point is reached in 2 Thessalonians 1, verse 7b. Pero el punto principal lo encontramos en la segunda parte, la parte B del versículo 7. Here Paul tells us how this righteous judgment will arrive. Aquí Pablo nos dice cómo vendrá ese justo juicio de Dios. The affliction of those who afflict the Thessalonians, La aflicción de aquellos que afligen a los tesalonicenses and the comfort of the Thessalonian believers y el consuelo de los creyentes tesalonicenses will arrive when the Lord Jesus shall be revealed from heaven. ambas cosas llegarán cuando el Señor Jesucristo sea revelado desde el cielo, With his mighty angels in flaming fire. con sus ángeles poderosos en llama de fuego. Paul's plain meaning is that this event brings relief to God's church El significado obvio de Pablo aquí es que este evento va a traer consuelo a la iglesia and immediate destruction to the wicked. y destrucción inmediata a los impíos. This cannot be squared with pre-tribulationism. Y esto no encaja con el pretribulacionismo. Pre-tribulationists believe Los pretribulacionistas creen that the rapture brings relief to the church, que el rapto es lo que le da consuelo y reposo a la iglesia, but a different event 7 years later brings destruction to the wicked. pero un evento distinto 7 años después es que trae destrucción a los impíos. This is not what Paul says. Pero no es esto lo que dice Pablo. And most pre-tribulationists also acknowledge Y la mayoría de los pretribulacionistas también reconocen that Christ's revelation is post-tribulational. que la manifestación o la revelación de Cristo es después de la tribulación, o sea, post-tribulacional. Thus the church is still on earth Así que la iglesia continúa en la tierra and still being afflicted y seguirá siendo afligida up to the point of Christ's revelation. hasta cuando Cristo sea manifestado. There's no escape route here No hay vía de escape for pre-tribulationism. para el pretribulacionismo. But we must come to the third passage, 2 Thessalonians 2, verses 1 to 12. Ahora el tercer pasaje en 2 Tesalonicenses 2, versículos 1 al 12. Vamos a leer los 12 versículos. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos,
que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. First of all, we must consider the general subject of these verses. Consideremos en primer lugar el tema general del pasaje. And Paul tells us exactly what he wants to talk about. Pablo nos dice exactamente de lo que él está hablando. According to verse 1, it is the coming of our Lord Jesus Christ and our gathering together to Him. Según el versículo 1, es la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. The word used is parousia, La palabra que utilizada también es parusía, and the parousia of Christ and the gathering of Christians to Christ are viewed as one event occurring at one time. y la parusía de Cristo y nuestra reunión con Él, ambos eventos son considerados como parte de un mismo evento general. Four things demand this view. 4 cosas nos obligan a tomar esta postura. In 1 Thessalonians 4, 13 to 18, En 1 Tesalonicenses 4, versículos 14 al 18, Paul has already taught the Thessalonians ya Pablo le ha hablado a los tesalonicenses that the parousia of Christ que la parusía de Cristo, and the rapture and resurrection of Christians que el rapto y la resurrección de los creyentes occur in immediate succession ocurren en sucesión inmediata and are not divisible by 7 years of time. y no son divisibles por un periodo de 7 años entre los dos, The word for coming used here, as I just said, sino que la palabra que aquí se traduce como venida, que ya como mencionamos anteriormente, is the same exact distinctive word used in 1 Thessalonians 4:15. es la misma idéntica palabra que es utilizada en 1 Tesalonicenses 4, Parousia. la palabra parusía. It's also significant También es importante that there is only a single article, que solo tiene un artículo, the coming and gathering. la venida y reunión. And this means that the two things are two parts of one great event. Lo cual nos indica que las dos cosas son partes de un mismo gran evento. Can't be separated. No pueden ser separadas. And then we must also consider this. También consideremos lo siguiente. Paul says he wants to talk about the coming and the gathering of Christians to Christ. Pablo dice que él quiere hablar sobre la venida y reunión, la venida de Cristo y la reunión de nosotros con Él. But unless we assume with him that the gathering is part of the coming of Christ, Pero a menos que asumamos con Él que la reunión es parte de la venida, he doesn't speak of the gathering in the rest of this passage. en el resto del pasaje no habla de la reunión como algo aparte. It must be then Por lo tanto, that when Paul speaks of his coming, the coming of the Lord in verse 8, debe ser que cuando Pablo habla de la venida del Señor en el verso 8, that this coming involves the gathering of Christians to him. que esa venida ya incluye implícitamente la reunión de los santos con Él.
And the order is significant. El orden también es importante. It is not the gathering, then the parousia, No es la reunión y luego la parusía. but it is the parousia and then the gathering. Dice la venida y la reunión. O And this- y reunión. And this is the same order as in 1 Thessalonians 4. Y es el mismo orden que hallamos en 1 Tesalonicenses 4. The idea that the parousia occurs after, La idea de que la parusía sucede después but the gathering before the tribulation de la reunión antes de la tribulación is contradicted by this. es contradicha por este pasaje. Keep all this in mind, but consider the second thing about this passage. Mantengan todo eso fresco en la mente, pero vamos a considerar algo más del pasaje. What was the precise occasion that caused Paul to write this passage? ¿Cuál fue la ocasión que provocó que Pablo escribiese este pasaje? The words here were penned in response to errors troubling the church at Thessalonica. Las palabras aquí fueron escritas en respuesta a ciertos errores que estaban causando problemas en la iglesia de Tesalónica. There was a practical problem, and it was related to a doctrinal problem. Había un problema práctico que tenía relación con un problema doctrinal. The practical problem was that they were being shaken from their composure and disturbed. El problema práctico es que estaban siendo conmovidos, estaban siendo movidos en su convicción. Verse 2. Verso 2. And this problem seemed to lead to an inordinate excitement and an undisciplined life. Y este problema parece que estaba dando como resultado un entusiasmo desordenado. 2 Thessalonians 3, 6 to 12. Segunda Tesalonicenses 3, del 6 al 12. The related doctrinal problem is also clear in verse 2. Y el problema doctrinal relacionado con este problema práctico también es claro en el verso 2. And this doctrinal problem was the rumor that Paul was teaching that the day of the Lord had come. Y el problema doctrinal era el rumor que Pablo estaba enseñando que el día del Señor vendría. Perhaps there had been some preaching to this effect, Tal vez algunos habían predicado sobre el tema, or a prophecy like this, o una profecía sobre el tema, or a false letter, a forged letter o una carta falsificada that professed to be from Paul. que estaba aparentando ser de Pablo. But the effect of that letter was Pero el efecto de tal carta fue to say that the day of the Lord has come. decir que el día del Señor ya había venido. There's a great deal of discussion about the meaning of the verb here, has come. Y hay mucha discusión en cuanto al significado del verbo cuando dice el día del Señor está cerca. And I'm not going to give you all the details about that discussion. No vamos a entrar en todos los detalles de esa discusión. You can feel free to ask about it if you want. Si luego quieren, pueden preguntar sobre eso. But it seems clear after everything has been considered Pero parece claro, luego de considerar todas las cosas, that the false teaching was that the day of the Lord was certain to occur in the immediate future. parece que la enseñanza de ellos era que la venida del Señor estaba pronto a suceder en el futuro inmediato. This makes sense of the Thessalonians giving up their work in wild anticipation of the parousia. Y esto encaja muy bien con la realidad o con los hechos de que muchos tesalonicenses estaban dejando de trabajar anticipando con entusiasmo esta venida. There are modern counterparts to the Thessalonian fanatics. Y hay también muchos tesalonicenses modernos, vamos a decir, fanáticos. Those who affirm that Christ's coming will take place at a specific date in the near future. Aquellos que declaran firmemente que la venida de Cristo sucederá en un día específico en el futuro cercano, Certainly commit the same blunder. ciertamente están cayendo en el mismo error Promote the same error. y promueven el mismo problema. I remember having to talk to and exercise discipline upon Yo recuerdo en un caso donde tuve que hablar y
ejercitar disciplina sobre un hombre. A young man who had been deceived by Harold Camping's book, Un joven que había sido engañado por un libro escrito por Harold Camping, teaching that Christ was going to come in 1994. enseñando que Cristo vendría en 1994. And he actually left his job Él renunció a su trabajo to do evangelistic work full time. para hacer obra evangelística a tiempo completo. And so we must be aware of teaching that Christ is certainly to come in the near future. Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando enseñamos que la venida de Cristo es cierta, es segura en el futuro muy cercano. And we must even be aware, as I am going to argue, Y debemos también reconocer, como voy a argumentar, that Christ could come at any moment. y también debemos ser cuidadosos con la enseñanza de que Cristo puede venir en cualquier momento. But now we must come to the clear teaching of 2 Thessalonians 2. Entremos en la enseñanza clara de 2 Tesalonicenses 2. Verse 3 declares, "It will not come unless the apostasy comes first and the man of lawlessness is revealed." El verso 3 nos dice que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Now, let's remember what Paul is talking about. Recordemos el tema de Pablo. He's clearly talking about the same event that he has described in 1 Thessalonians 4. Recuerden que él obviamente está hablando del mismo evento que mencionó en 1 Tesalonicenses 4. He uses the same word, parousia. Utiliza la misma palabra en el original, parousia. He associates it with the same event, the También rapture and resurrection of saints. lo asocia con el mismo evento, el rapto, la resurrección de los santos. And of this he says, Y sobre esto dice, "This will not come unless the apostasy comes first and the man of lawlessness be revealed." este evento no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. This is an explicit rebuke of pre-tribulationism. Este es un reproche explícito contra el pretribulacionismo. Now let me give you three other things that we learn here. Permítame mencionar tres otras cosas que aprendemos. The idea that imminence, let me start again. The imminence of Christ, we learn, Aprendemos que la inminencia de Cristo does not mean the any momentness of his return. no quiere decir que su regreso es en cualquier momento. People often say today Muchas personas dicen hoy en día that no prophesied event can occur before Christ comes back, que no puede suceder ningún evento profetizado hasta que Cristo nos regrese, because his coming is imminent. porque su regreso es inminente. But Paul did not believe that imminence means this. Pero Pablo no entendía que inminencia significa esto, He tells us explicitly porque explícitamente nos dice, that there are two events that had to occur porque hay dos eventos que tienen que suceder before Christ would come back. antes que Cristo regrese. And he wasn't afraid to proclaim it publicly. Y él lo proclamaba en público sin miedo. Second thing we learn, Segunda cosa que aprendemos. Paul assumes that the apostasy and the revelation of the man of sin Pablo asume que la apostasía y la manifestación del hombre de pecado would be observable and identifiable events to the Christians living when they occur. van a ser eventos que la iglesia que esté presente cuando esto suceda podrá percibir y percatar. This is a practical argument in verse 3. Eso es un argumento práctico en el verso 3. When he tells them that the apostasy must come first and the man of lawlessness be revealed, Cuando él dice que la apostasía debe venir primero y también que se manifieste el hombre de pecado, he clearly assumes that they will see these things and identify them. él asume con esto que la iglesia se dará cuenta cuando esas cosas estén presentes y podrá identificarlas. Otherwise, what good would they be in his argument? Porque si no, no tiene ni sentido mencionarlas si la iglesia no podrá darse cuenta. A third thing we learn. Una tercera cosa que aprendemos. The events described in verse 3 occur shortly before the parousia. Los eventos descritos en el verso 3 ocurren brevemente antes o poco antes de la parucía. Because Paul implies
Porque Pablo implica that when they do occur, que cuando ocurran, then the day of the Lord has come. entonces ya ha venido el día del Señor. And then it will be appropriate to say the day of the Lord has come. O sea que será apropiado, luego que eso se manifieste, decir, ya el Señor viene muy pronto. And furthermore, Y aún más, verse 8 seems to say el verso 8 parece indicar that the parousia of Christ que la parucía de Cristo destroys the lawless one destruye al inicuo shortly after he is revealed. poco después de su manifestación. Now, this passage clearly refutes pretribulationism, Este pasaje entonces claramente está opuesto al pretribulacionismo. but there have been attempts to blunt the force of its meaning. Pero ha habido muchos esfuerzos de embotar la fuerza de su significado. Let me address a couple of them. Voy a tratar de hablar sobre algunos de estos esfuerzos. First of all, some pretribulationists have identified the apostasy of verse 3 En primer lugar, algunos pretribulacionistas identifican la apostasía mencionada en el verso 3 with the rapture. con el rapto. The apostasy, they say, is the rapture. Ellos dicen que la apostasía es el rapto. Now, it's true that the word apostasy comes from a verb that may mean depart. Es verdad que la palabra apostasía proviene de un verbo que significa apartarse. And in the abstract, the word apostasy could mean departure. O partir. O sea, que en términos abstractos, la palabra apostasía podría significar partida. But the meaning of words is not determined by their derivation. Pero el significado de una palabra no se determina por la raíz o de dónde deriva, But by their usage. sino por la manera en que se utiliza. And in the entirety of Koine Greek, En todo el griego koiné, which has many occurrences of this word, que tiene muchos casos donde esta palabra es utilizada, and in the 40 occurrences in the Septuagint, en las 40 veces que aparece en la Septuaginta, and in the one occurrence in the New Testament, en el único caso donde aparece en el Nuevo Testamento, this word never means anything else but political revolt or religious apostasy. esta palabra nunca significa nada excepto una rebeldía política o una desviación religiosa. And so it's unthinkable that Paul would use a word that means revolt or apostasy Así que es impensable que Pablo utilice una palabra que signifique rebeldía, revolución o apostasía to refer to the rapture of the church. para referirse al rapto de la iglesia. And it also doesn't make any sense in the context. Ni tampoco tiene sentido con el contexto inmediato. Paul has said that the coming and the gathering, coming of the Lord and the gathering of Christians to Him Pablo dice que la venida del Señor y la reunión de los santos con Él will not come unless the apostasy comes first. no vendrá hasta que la apostasía suceda. But this, if we take their meaning, Pero si tomamos y le aplicamos al pasaje el significado que esas personas le dan, leads us to think that Paul is saying that the coming and the gathering will not come unless the rapture comes first. como que la venida de Cristo y la reunión de los santos con Él no sucederá a menos que el rapto suceda primero, And that's nonsense. lo cual no tiene sentido. The rapture can't come before the gathering El rapto no puede venir antes que la reunión, because the gathering is the rapture. porque la reunión es el rapto. There is another way in which pre-tribulationists have tried to avoid the implications of this passage. Pero hay otra manera en la que pretribulacionistas tratan de evitar la implicación de este pasaje. And this is by identifying the restrainer of verse 7 as the Holy Spirit in the church. Y es que en el verso 7, cuando habla de el que al presente lo detiene, dicen que este es el Espíritu Santo.
Let me say several things about this. Permítame decir algunas cosas sobre esto. Any identification of the restrainer Cualquier identificación de aquel que lo detiene is doubtful es dudoso, because Paul did not tell us who he was. porque Pablo no nos dice quién era el que lo detiene. Even if we identify the restrainer with the Holy Spirit, Aun si fuésemos a identificar al que lo detiene como la persona del Espíritu Santo, this does not mean that the restraint is the Holy Spirit in the church no quiere decir que es el Espíritu Santo en la iglesia and removed in the rapture. y que en el rapto el Espíritu Santo es removido. The Holy Spirit could be the restrainer, I suppose, Podríamos suponer que el Espíritu Santo sea el que lo detiene, in some other capacity than that in which he indwells the church. pero en una capacidad diferente a la cual él utiliza para habitar en medio de la iglesia. A more likely identification of the restrainer is that of an angel. Una interpretación más probable de quién es que lo detiene es que sea un ángel. I don't think there's any good argument against this. Creo que no hay un argumento bueno en contra de esta interpretación. Angels are viewed in conflict with the powers of darkness in parallel passages. En pasajes paralelos hemos visto que ángeles se ilustran en conflictos con los poderes satánicos. Daniel 10:10-13, Daniel 10 del 10 al 13 and Revelation 13:7. y Apocalipsis 13:7. And it is an angel who binds Satan in Revelation 20. Y en Apocalipsis 20 es un ángel quien ata a Satanás. And there seems to be some analogy here. Y parece haber cierta analogía. The mystery of iniquity is the result of fallen angels' work. De que el misterio de la iniquidad es el resultado de la obra de ángeles caídos. And so it makes sense that it is good angels that resist it. Y que tiene sentido que sean los ángeles buenos los que resistan el misterio de la iniquidad. And then I want to say that there are unanswerable objections to identifying the restrainer as the Holy Spirit in the church. También hay ciertas objeciones que no hayan respuesta a la interpretación de que el Espíritu Santo es quien al presente lo detiene. The giving of the Holy Spirit at Pentecost to indwell the church El don del Espíritu Santo en Pentecostés para habitar en la iglesia was the accomplishment of the work of Christ. fue el logro de la obra de Cristo. And so the withdrawal of the Spirit Así que la remoción del Espíritu Santo, as he indwells the church así como en la forma que él habita en la iglesia, would be a reversal of Christ's death and its benefits. sería una reversión de la muerte de Cristo y los beneficios que esa muerte logró. It is maintained that many people are saved in the tribulation. Y una de las cosas que enseñan es que muchas personas obtienen la salvación durante la tribulación. But how will this take place if the Holy Spirit in the church is withdrawn? Pero ¿cómo puede esto suceder si el Espíritu Santo y la iglesia ya no están presentes? And here's something else to think about. Hay algo más que podemos considerar. The purpose of the restrainer is to protect the church El propósito del que lo detiene es proteger la iglesia from the working of Satan and the attack of the man of sin. de las obras de Satanás y los ataques del hombre de pecado. But to say that the restrainer is the Holy Spirit in the church Decir que el que lo detiene es el Espíritu Santo en la iglesia is to make the church its own protector. es hacer la iglesia su propio protector. And this doesn't make a lot of sense to me. Y esto realmente no tiene mucho sentido para mí. Well, let's go on, and we'll see if we can cover Lecture 23 in the few minutes we have left in this hour. Continuemos y vamos a ver si podemos cubrir la lección 23 en los pocos minutos que nos quedan. And I know you may have many questions and comments, and I hope we'll get lots of time to take them. Y sé que tienen muchas preguntas y comentarios y espero poder tener tiempo para considerarlos. Here we come to arguments for pre-tribulationism answered. Aquí en esta lección consideraremos argumentos a favor del pretribulacionismo. There are two main arguments for pre-tribulationism. Hay dos argumentos principales a favor del pretribulacionismo. I think it's interesting to note Y creo que es interesante notar
that they are more logical than exegetical. que son más lógicos que exegéticos. There is the argument from the imminence of Christ's return. El argumento primero de la inminencia del regreso de Cristo. And here is the argument. El argumento es el siguiente. It has a major premise. La premisa principal es la siguiente. Major premise is the church is taught to expect Christ's coming as imminent. La premisa principal es que a la iglesia se le enseña a esperar el regreso de Cristo como un regreso inminente. And imminence means something that can occur at any moment. Inminencia significa algo que puede suceder en cualquier momento. Imminence equals any momentness. Inminencia es lo mismo que en cualquier momento. Minor premise. Premisa menor. If predicted events such as the tribulation occur before Christ's coming, Si eventos profetizados como la tribulación suceden antes de la venida de Cristo, it cannot be imminent, no puede ser inminente. one that could occur at any moment. O sea, no puede ser entonces una venida que puede suceder en cualquier momento. Conclusion. Entonces la conclusión de estas dos premisas. No predicted events can occur before the coming of Christ. Ningún evento antes predicho o profetizado puede ocurrir antes de la venida de Cristo. The tribulation is a predicted event, La tribulación es uno de esos eventos profetizados. and thus the tribulation cannot occur before the coming of Christ. Y por lo tanto, la tribulación, por esa razón, no puede suceder antes de la venida de Cristo. Thus the coming of Christ must be pre-tribulational. Por lo tanto, la venida de Cristo debe ser pretribulacional. Now I think this syllogism is valid. Bueno, yo creo que esta lógica es válida. If the major premise is true and the minor premise is true, the conclusion is true. Si la premisa mayor es verdad y si la premisa menor es verdad, entonces es lógico llegar a esa conclusión. The problem is with the major premise, El problema lo hallamos en la premisa principal, which assumes that imminence equals any momentness. La premisa principal o mayor asume que inminencia significa en cualquier momento, o que puede suceder en cualquier momento. The first argument against an any moment return of Christ Y el primer argumento contra un regreso de Cristo en cualquier momento is that the New Testament evidence used to prove any momentness es que la evidencia en el Nuevo Testamento que se utiliza para probar que puede ser en cualquier momento, does not teach or imply it. ni lo enseña ni lo implica. Pre-tribulationists appeal to three kinds of terminology in the New Testament. Los pretribulacionistas apelan a tres terminologías. Terminology of expectancy, La de expectativa, terminology of nearness, de cercanía and the terminology of alertness. y de vigilancia. But none of this terminology implies any momentness. Pero ninguna de estas tres implica en cualquier momento, que puede suceder en cualquier momento. The terminology of expectancy does not imply any momentness. La terminología de expectativa no implica que puede suceder en cualquier momento. The New Testament often uses language that Christians should live in expectation of Christ's return. El Nuevo Testamento muchas veces utiliza lenguaje que indica que los cristianos deben vivir con expectativas del regreso de Cristo. The common sense will tell you Y el sentido común nos dice that all of us expect things que todos nosotros esperamos cosas and wait for things y esperamos, that we know will not occur at any moment. tenemos expectativas por cosas que sabemos que no van a suceder en cualquier momento. And furthermore, the New Testament uses the language of expectancy Y también el Nuevo Testamento utiliza el lenguaje de expectativa for events that the pre-tribulationist himself admits cannot occur at any moment. para eventos que aún el pretribulacionista admite que no pueden suceder en cualquier momento. We are to expect the appearing of the glory of our great God. Debemos esperar, tener expectativas
por la gloria, la revelación de la gloria de nuestro gran Dios. Titus 2:13. Tito 2:13. The revealing of the sons of God. La revelación de los hijos de Dios. Romans 8:19. Romanos 8:19. The revelation of Jesus Christ. La revelación de Jesucristo. We're to expect all these things. Estamos enseñados a esperar todas estas cosas. We're to expect the new heavens and new earth. A esperar los nuevos cielos y la nueva tierra. But none of these things will come at any moment. Pero ninguna de estas cosas sucederán en cualquier momento. And pre-tribulationism itself doesn't think so. Y ni los pretribulacionistas lo consideran así. The terminology of nearness does not imply any momentness. Tampoco la terminología que indica cercanía implica que sea en cualquier momento. Yes, Christ's coming is near. Sí, la venida de Cristo está cerca. But the Jews would say that their different feasts were near. Pero también los judíos dirían que sus diferentes fiestas estaban cerca. This feast was near, we read in John 2:13. En Juan 2:13 leemos, esta fiesta estaba cerca. But it fell on a certain fixed day, Pero se sabía en qué día iba a suceder. so the Jews knew it could not come at any moment. Así que los judíos sabían que no era algo que podía suceder en cualquier momento. And the terminology of nearness Y la terminología de cercanía is also used for events that are obviously post-tribulational. también se utiliza para referirse a eventos post-tribulacionales. Luke 21:28 En Lucas 21:28 and 1 Peter 4:7. y Primera de Pedro 4:7 And for good measure, y también como algo adicional, the terminology of nearness is also used for the seasons of the year. también la terminología de cercanía se utiliza para referirse a las temporadas del año. Summer could be near El verano puede estar cerca, without our meaning that it could come at any moment. pero no quiere decir que el verano va a llegar en cualquier momento. Furthermore, the terminology of alertness does not imply any momentness. También la terminología de vigilancia o de estar despierto no quiere decir que puede suceder en cualquier momento. Yes, we should stay alert for Christ's coming. Es verdad que debemos permanecer vigilantes a la venida de Cristo, We should stay awake and stay sober. despiertos y sobrios. But this does not mean that Christ's coming may occur at any moment. Pero esto no quiere decir que la venida de Cristo puede suceder en cualquier momento. I have been told that a friend of mine stayed awake all night A mí me dijeron que un amigo mío se mantuvo despierto toda la noche before his plane was to return to Los Estados Unidos antes que su avión regresara a los Estados Unidos, from a time of overseas ministry. luego de haber estado ministrando por un tiempo fuera de su país. Did he stay awake because he thought his plane could leave at any moment? Él se mantuvo despierto porque él pensaba que el avión se podía ir en cualquier momento, No, but because he was afraid he would oversleep. sino porque tenía miedo de que durmiera de más. The fact that we should stay alert Así que el hecho de que estemos despiertos does not mean that Christ's coming could come at any moment. o vigilando no quiere decir que la venida puede suceder en cualquier momento. And again, the New Testament uses the terminology of alertness También el Nuevo Testamento utiliza la terminología de vigilancia for events that nobody thinks can occur at any moment. para referirse a eventos que nadie considera que pueden suceder en cualquier momento. 1 Peter 1:13, Primera de Pedro 1:3, the revelation of Jesus Christ, la revelación de Jesucristo, and 1 Peter 4:7, y Primera de Pedro 4:7, the end of all things. el fin de todas las cosas. But there's a second argument against the any moment view of imminence. Pero también hoy hay un segundo argumento en contra de esa posición de que la inminencia significa en cualquier momento. Now notice what I said. Noten lo que he dicho. I am not opposing the imminence of Christ's return. Yo no estoy opuesto a la inminencia del regreso de Cristo. I'm only opposing one definition of imminence. Yo lo que estoy oponiéndome es a una definición que le dan a inminencia. The any moment view of imminence. De que la inminencia quiere decir en cualquier momento. And the argument against, this second argument against the any moment view of imminence is this. Y el segundo argumento, con relación a este punto de vista de que la inminencia es en cualquier momento,
The New Testament states that there will be a necessary delay before Christ's second coming. El Nuevo Testamento establece que es necesario una dilación antes de la segunda venida. And by predicting this delay, Y prediciendo esta dilación, the New Testament shows clearly that Christ's coming cannot be at any moment. el Nuevo Testamento claramente enseña que esta venida no puede ser en cualquier momento. Many predicted events must occur prior to the second coming, according to the New Testament. Hay muchos eventos ya predichos que deben suceder antes de la venida de Cristo. There was to be a delay of undetermined length before Christ's return. Una dilatación de una longitud indefinida. Matthew 24:45 to 51. Mateo 24, 45 al 51 Matthew 25:5. y Mateo 25, 5. Matthew 25:19. Mateo 25, 19. Luke 18:7. Lucas 18, 7. Luke 19:11 to 27. Lucas 19 del 11 al 27. The Great Commission had to be fulfilled before Christ's second coming. También la gran comisión tiene que ser completada antes de la venida de Cristo. To take the gospel to Judea, Samaria, and the ends of the earth, El llevar el evangelio a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra. and far away to the Gentiles, A los gentiles lejanos. required some delay. Y eso por obligación requiere de cierta dilación. The New Testament predicts the death of Peter También el Nuevo Testamento predice la muerte de Pedro in old age. a edad avanzada. And this, of course, must take some time. Y para que esto sucediera, tenía que pasar cierto tiempo. Christ could not come before Peter was old. Pedro no vino antes que Cristo no vino antes que Pedro se pusiese viejo. The destruction of Jerusalem was predicted También la destrucción de Jerusalén fue Before- profetizada before Christ would return. antes que Cristo regresara. The carrying of the Jews captive into all the nations was predicted. También la cautividad de los judíos en todas las naciones, o a todas las naciones, también fue predicho. The fulfillment of the times of the Gentiles had to occur first. También el cumplimiento del tiempo de los gentiles tenía que suceder primero. And Paul was commissioned to take the gospel far away to the Gentiles. Y también se le dio la comisión a Pablo de llevar el evangelio a los gentiles. It was predicted that he would bear witness at Rome. También hubo la profecía de que él iba a testificar en Roma. This required delay. Y esto requería de una dilación. You may say it only required a little delay. Usted podría decir, bueno, una Just- pequeña dilación. Just time enough for Paul to get to Rome. Un tiempecito para que Pablo pudiese llegar a Roma. But until Paul got to Rome, Christ could not come. Pero hasta que Pablo no llegara a Roma, Cristo no podía venir. His coming was not at any moment. O sea que su venida no era para cualquier momento. The view that Christ's return may come in any moment Así que el punto de vista de que el regreso de Cristo puede ser en cualquier momento is attractive to many in our day. es muy atractiva para muchos en nuestros días. It has seemed the essence of orthodoxy to some. Y parece para algunos que es la esencia de la ortodoxia. But when it is closely examined, Pero cuando lo examinamos de cerca, it is an extremist interpretation of imminence. es una interpretación extrema de lo que inminencia significa. And it runs into flat conflict Y se enfrenta a muchos problemas with the New Testament. con el Nuevo Testamento. And so the first argument is not correct. Así que el primer argumento no es correcto. But there is a second argument. Pero también hay un segundo argumento. It is also logical. También un argumento lógico, Major premise: con una premisa mayor, the church is saved from the wrath of God. que la iglesia es salvada de la ira de Dios. Minor premise: Premisa menor, the tribulation is the wrath of God. la tribulación es la ira de Dios. Conclusion: Conclusión, the church is saved from the tribulation. la iglesia entonces será salvada de la tribulación. Now again, I think this syllogism is formally valid. Y una vez más, creo que esta lógica es válida.
If the premises are true, the conclusion is true. Si las premisas son verdad, entonces la conclusión es válida. The problem is with the minor premise, El problema aquí en este argumento está en la premisa menor, which equates the tribulation with the wrath of God. que pone a la tribulación como igual o lo mismo que la ira de Dios. First, the passages that say that the church is saved from the wrath of God Primero, los pasajes que dicen que la iglesia será salvada de la ira de Dios have nothing to do with the so-called tribulation judgment. no tienen nada que ver con lo que se le llama al juicio de la tribulación. Compare 1 Thessalonians 5:9. Comparen a 1 Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. The wrath from which we are saved La ira de la cual somos salvos is not the wrath of the tribulation, no es la ira de la tribulación, but the eternal wrath of God, sino la eterna ira de Dios, which is contrasted with our salvation. que es lo que se contrasta con nuestra salvación. Another thing that we must say here Algo adicional que debemos decir, is that being in the tribulation que el estar en la tribulación does not mean that we're under the wrath of God. no significa que estamos bajo la ira de Dios. You could say that God's people in Egypt Podría uno decir que el pueblo de Dios en Egipto were in the tribulation. estaban en una tribulación, God's wrath was falling all around them on Egypt. que la ira de Dios estaba sobre ellos, a todo alrededor de ellos. But the fact that they were in Egypt Pero el que ellos estaban en Egipto did not mean that they were under the wrath of God, did it? realmente no quería decir que ellos estaban bajo la ira de Dios. And this is a very relevant analogy Y es una analogía muy apropiada, because Revelation 7:1-3 speaks of some who are protected in the midst of the tribulation. porque Apocalipsis 7, del 1 al 3, habla de algunos que serán protegidos en medio de la tribulación. The 7 plagues of Revelation Las 7 plagas de Apocalipsis remind us of the 10 plagues on Egypt. nos recuerdan de las 10 plagas de Egipto. Even if the church is in the tribulation, Aun si la iglesia toma parte de la tribulación, and the tribulation were a time of judgment on the world, y aun si la tribulación fuese un juicio sobre el mundo, this would not mean that the wrath of God was falling on the church. por eso no debemos asumir que la ira de Dios está sobre los hijos de Él o sobre su iglesia. Revelation 3:10 is often cited in support of the idea that the church will not go through the tribulation. Apocalipsis 3:10 muchas veces es mencionado para argumentar que la iglesia no pasará por la tribulación. Would you read that for us? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. This verse states that the church of Philadelphia would be kept from the hour of testing. Primero, este pasaje dice que la iglesia de Filadelfia será guardada de la hora de prueba, But it does not teach a pre-tribulational rapture. pero no enseña un rapto pretribulacional. The key words are, I will keep you from the hour of testing. Las palabras claves son, te guardaré de la hora de la prueba. Several things show how misguided the use pre-tribulationists make of this is. Y hay varias cosas que muestran cuán inadecuado es el uso que los pretribulacionistas le dan a este pasaje. The Greek uses the preposition ak. El griego utiliza la preposición ak. We could translate, I will keep you out of the hour of testing. Podríamos traducirlo, te mantendré fuera de la hora de la prueba. It speaks of emergence from within. O sea, una situación que surge de adentro. And the idea is that these people emerge from within tribulation La idea, en otra palabra, es que la persona de dentro de la tribulación emergen, Revelation 7:14, Apocalipsis 7:14, rather than of previous removal from tribulation. más que una remoción antes de que llegue la prueba. And the verb used here is the verb keep. I will keep you from. Y también el verbo dice guardar, te guardaré. This verb means to guard. Lo que significa es eso, guardar o proteger.
But such keeping or guarding is unnecessary. Pero tal protección es innecesaria If the church is before the tribulation removed to heaven, es si la iglesia ya va a estar en el cielo. who needs protection in heaven? ¿Quién necesita protección en el cielo? And then there's one other very interesting thing. Hay otra cosa bastante interesante. Revelation 3:10 uses the verb and the preposition keep from, tereo ek. En Apocalipsis 3:10 se utiliza la frase, te guardaré de. Now this verb and preposition are used together only one other place in the New Testament. Este verbo y esta preposición son utilizadas así juntos solo en una otra ocasión en el Nuevo Testamento. And that other place is also in John's writings. Y esa otra ocasión también está en los escritos de Juan. And there it does not convey removal from danger, Y ahí no está implicando o transmitiendo una idea de que va a ser sacado del peligro, but the exact opposite. sino todo lo contrario. What passage are we talking ¿De about? cuál pasaje estamos hablando? The only other place where tereo ek is used El único otro pasaje donde se utiliza la frase tereo ak is John 17:15. es Juan 17:15. Please look at it. Vayamos allá, por favor. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. I do not ask you to take them out of the world. No ruego que los quites del mundo. Well, that would be a perfect description of the rapture, Eso wouldn't sería it? una descripción perfecta del rapto. But that's not where tereo ek is used. Pero no es ahí donde se utiliza tereo ak, It's used in contrast to that. sino lo contrario, en contraste. I do not ask you to take them out of the world, No ruego que los quites del mundo, but to keep them from the evil one, sino que los guardes del mal, to guard them out of the evil one. que los proteja del mal, en otras palabras. To keep them from the evil one, then, O sea que protegerlos del mal is the opposite of taking them out of the world. es lo contrario a quitarlos del mundo. And so, this is not a good phrase to use Así que no es una frase muy buena para utilizarla to refer to the rapture from the world, si queremos referirnos al rapto del mundo. when here it is contrasted with such a thing. Cuando aquí es utilizada para contrastar, para querer decir lo contrario a sacarlo del mundo. Let me say just one other thing about Revelation 3:10. Algo más sobre Apocalipsis 3:10. It's possible that the hour of testing in Revelation 3:10 Es probable que la hora de prueba aquí mencionada en Apocalipsis 3:10 may not be a reference to the tribulation at all, no sea en referencia a la tribulación, but a reference to the outpouring of judgment on the world sino sobre el derramamiento de juicio sobre el mundo at Christ's second advent, en la segunda venida de Cristo, through which Christ's people are protected. donde el pueblo de Cristo es protegido. Well, there are a number of applications we can make of these two lectures. Hay varias aplicaciones que pudiésemos hacer de estas dos lecciones que hemos visto. Let me give you several of them. Permítame presentar algunas. First, pre-tribulationism fits well into the easy Christianity so prevalent in our day. El pretribulacionismo encaja muy bien con el cristianismo fácil que es tan común en nuestros días. So much about Christianity makes Christianity so easy for people in our day. Muchas cosas del cristianismo hacen que sea muy fácil para las personas en nuestros días. Easy believism, Hay una creencia fácil, the carnal Christian theory, la teoría del cristiano carnal, no need to persevere to be saved. que no hay necesidad de perseverar para ser salvo. And so we must teach these kind of Christians Y hay que enseñarle a ese tipo de cristiano that there is no need to go through tribulation to be a Christian. que tampoco es necesario pasar por tribulaciones para ser cristiano. Let me say something else. Déjame decir algo más. Pre-tribulationism leaves men unprepared. El pretribulacionismo deja a las personas sin preparación.
Paul warned people about coming tribulation Pablo advirtió a la gente que vendría tribulación, so that they might be prepared. para que se prepararan para esa tribulación. But pre-tribulationism tells people Pero el pretribulacionismo le dice a la gente that they don't need to worry about tribulation. que no tienen que preocuparse de las tribulaciones. And then I think that pre-tribulationism teaches a kind of second chance. Y también la pretribulación o el pretribulacionismo enseña como un tipo de segunda oportunidad, At least in seed form. por lo menos en forma de semilla. But because the New Testament teaches that there is no second chance to be saved, Porque el Nuevo Testamento enseña que no hay segunda oportunidad para la salvación. after you die, Después que uno muere or after Christ comes again. o después de la venida de Cristo. Remember 2 Peter 3:9? ¿Recuerdan 2 de Pedro 3:9? God is not willing that any should perish, Que Dios no quiere que nadie perezca, but that all should come to repentance. sino que todos vengan al arrepentimiento. But in the context, he means before Christ comes again. Pero en el contexto obvio e inmediato está hablando que se arrepientan antes de la venida de Cristo. But pre-tribulationism teaches Pero el pretribulacionismo enseña that people may be saved que las personas pueden ser salvadas after Christ comes again, después de la venida de Cristo, after his parousia, después de su parucía, at least after its first part. por lo menos de la primera parte de su venida. Now we have some time for questions, and I'm confident that you will have many of them. Ahora llegó el tiempo de la pregunta y estoy confiado que tendrán muchas preguntas. Tengo una pregunta compuesta, que espero que no tome mucho tiempo. Mateo 24. En Mateo 24, el versículo que dice, 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Ahí, para testimoniar a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Con relación a la pregunta que le hacen los apóstoles en el versículo 3, y tomando en cuenta que hay pasajes que hablan como si el evangelio se hubiese ya llevado al mundo, creo que en Gálatas, si puedo buscarlo en un momento, ¿cómo deberíamos interpretar el versículo 14 con relación a la segunda venida de Cristo y la tribulación, la gran tribulación y eso? Esa es la primera parte de la pregunta. Puedes responder eso primero. Are you saying that now the gospel has been taken to all the world, or in the days of the disciples? Yes, there are several places in Colossians 1 and other places where Paul says things like that the gospel is being preached in all the world. Hay varios lugares donde Pablo dice que el evangelio está siendo predicado en todo el mundo o en el mundo. But I doubt that it's in that light that we're interpret verse 14. Pero dudo que esa sea, que la interpretación del verso 14 se deba hacer a la luz de esos textos. I think it has something more complete in mind, Yo creo que tiene algo más completo en mente. because it seems to say that once the gospel's been preached in all the world, that then the end would come. Porque parece decir que cuando se predica el evangelio en todo el mundo, entonces vendrá el fin. And so since the end has not come, I assume that the gospel's not been preached in all the world. Como el fin no ha llegado, yo asumo que el evangelio no se ha predicado en todo el mundo. That's not a perfect argument, but in other places, Esto no es un argumento perfecto, pero en otros lugares, Romans 11 and 2 Peter 3, en Romanos 11 y 2 de Pedro 3, the New Testament does teach that Christ's coming awaits, el Nuevo Testamento enseña que
la venida de Cristo está en espera the salvation of his elect in every nation. de la salvación de sus elegidos en todas las naciones. And implies that when that happens, Christ will come. Lo cual implica que cuando eso suceda, entonces Cristo vendrá. So I think it's in light of those passages that verse 14 should be interpreted. Así que creo que es a la luz de esos pasajes que se debe interpretar el verso 14. La segunda parte de la pregunta. La segunda parte de la pregunta es con relación a la parte donde dice que el sol se oscurecerá, que se caerán las estrellas. Y yo veo que hay otros dos pasajes en la Biblia, en el Viejo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, que usan esa misma frase. ¿Qué es lo que eso quiere decir? This is part of a very large question. Es parte de una pregunta mucho más amplia. And if we had had more time, I would lecture on Matthew 24. Si hubiésemos tenido más tiempo en este módulo, hubiese dado algunas lecciones sobre Mateo 24. But I'll try to give you a very brief interpretation. Pero voy a darle una interpretación breve. And it's upon that interpretation that I'll answer your question about the meaning of sun and so forth in verse 29. Y basado en esa interpretación, entonces voy a darle respuesta al significado del versículo 29. When the disciples ask in verse 3, when will these things happen? What will be the sign of your coming and of the end of the age? Cuando los discípulos en el verso 3 preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? They were assuming, perhaps, that the coming of Christ would come at the same time as the destruction of the temple. Ellos estaban asumiendo probablemente que la venida de Cristo sucedería en el mismo tiempo en el mismo tiempo de la destrucción de Jerusalén. This was a logical thing for them to assume. Era algo lógico para ellos asumirlo. The destruction of the temple must have seemed to them like the end of the world. Para ellos la destrucción del templo probablemente era como el final del mundo. But Jesus wanted to tell them in the Olivet Discourse Pero Jesucristo quería decirle en ese discurso en el Monte de los Olivos that these two things were not the same. que estas dos cosas no eran lo mismo. And so he distinguishes the destruction of Jerusalem Entonces él hace una distinción entre la destrucción de Jerusalén from the second coming of Christ in these verses. de la segunda venida de Cristo en estos versículos. My understanding of this passage is this. Mi entendimiento del pasaje es el siguiente. Verses 4 to 14 give a general description of the entire age. Versos 4 al 14 dan una descripción general de la época Between Christ's first and second coming. entre la primera y la segunda venida de Cristo. Then verses 15 to 28 speak of the destruction of Jerusalem. Luego del verso 15 al 28, la destrucción de Jerusalén. And Jesus is careful to say at the end of those verses Y Cristo toma el cuidado de decir al final de esos versículos that when they see the destruction of Jerusalem, que cuando vean la destrucción de Jerusalén, they must not believe any reports that he has come. que no crean en cualquiera que diga que Él ya viene o que esa es su venida. Verses 26 and 27. Versículos 26 y 27. So Christ tells them, when I come, my coming will be universally visible. Él le dice, no, cuando yo venga va a ser universalmente visible. Don't believe reports about a secret coming No crean reportes de una venida secreta at the time of the destruction of Jerusalem. en el tiempo de la destrucción de Jerusalén. But then in verses 29 to 31, Y luego del 29 al 31, he goes on to speak of the second coming of Christ, viene a hablar de la segunda venida de Cristo, which he says happens immediately after the tribulation of those days. que Él dice sucede inmediatamente después de la tribulación de esos días. And then verses 34 to 36 sum up this contrast. Y luego del 34 al 36 tenemos un resumen del contraste. You see verses 34 to 36. Aquí tenemos los versículos 34 al 36. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos,
sino solo mi Padre. Look at the beginning of verse 36. Noten el principio del verso 36. Pero, There's a contrast. hay un contraste. Verses 34 and 35 Así que el verso 34 y 35 are contrasted with verse 36. están contrastados con el verso 36. Verses 34 and 35 speak of all these things. Dice aquí en el verso 34 y 35, todo esto. Verse 36 speaks of that day and hour. Y el 36 está hablando de aquel día y la hora. Do you see the contrast? All these things El contraste entre todo esto and that day and hour. y aquel día. I'll explain. In the Greek here, En el griego aquí there are two different kinds of demonstrative pronouns. hay dos tipos de pronombres demostrativos. The immediate demonstrative pronoun, El pronombre demostrativo inmediato, this, these, cuando uno dice este o esto, and the remote demonstrative pronouns, y los pronombres demostrativos remotos, that, those. cuando dice aquel, aquellos. There are these two kinds of pronouns in English, Eso también está en el inglés and there's this contrast I think in Spanish too, y también en el español. and these pronouns are used here. Y estos pronombres también están utilizados en este pasaje. These things, Estas cosas, that day and hour. pero aquel día y la hora. So there is a contrast. Así que hay un contraste. What is Paul contrasting? ¿Qué está Jesús contrastando? He is contrasting all these things Él está contrastando estas cosas connected with the destruction of Jerusalem en relación con la destrucción de Jerusalén, and that day and hour of his second coming. en contraste con aquel día y hora de su segunda venida. And you see, there's a contrast as to time signs. Y también hay un contraste en cuanto a las señales de los tiempos. There is a time sign for all these things. Hay una señal de tiempo para todo esto. This generation will not pass away. Él le dice, esta generación no pasará. Does the Bible tell us how long a generation lasts? ¿La Biblia nos dice cuánto es una generación? I think it does. Creo que sí. How long did Israel have to wander in the wilderness before that generation died? ¿Cuánto tiempo duró Jerusalén en el desierto hasta que muriese la generación? 40 years. 40 años. Do you know how long it was from the time Jesus uttered these words ¿Ustedes saben cuánto tiempo pasó de cuando Cristo dijo estas palabras to the destruction of Jerusalem? a la destrucción de Jerusalén? Exactly 40 years. 40 años exactamente. This generation will not pass away Esta generación no pasará until all these things take place. hasta que todo esto acontezca. All these things connected with the destruction of Jerusalem. Todo esto acontezca en relación a la destrucción de Jerusalén. But Jesus says there's something else Pero dice Jesús, hay otra cosa también, that you must not confuse with the destruction of que Jerusalem. no deben confundir con la destrucción de Jerusalén. That day and hour, Aquel día y la hora. the day and hour of my second coming. El día y la hora de mi segunda venida. And of that day and hour, Y de aquel día y hora, there is no time sign at all. no hay ninguna señal de tiempo. In fact, no one knows the time of my coming. Sino que todo lo contrario, Él dice, nadie sabe. It can't be calculated. No puede ser calculado. There is no time sign. No hay ninguna señal de tiempo para ese evento. There's this contrast between the destruction of Jerusalem Así que hay un contraste entre la destrucción de Jerusalén and the second coming of Christ. y la segunda venida de Cristo. And now we come back to Oscar's question Ahora de regreso a la pregunta de Oscar. after this long diversion. Después de esta desviación o de este desvío tan largo. Because verse 29 might seem to be an objection. Porque el verso 29 parece ser una objeción a lo que acabo de decir. Someone might say this. Alguien podría decir, Verse 29 says that the coming of Christ will come immediately after the destruction of Jerusalem. el verso 29 dice que la venida de Cristo es inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén.
But of course, that isn't exactly what verse 29 says. Pero obviamente no es eso exactamente lo que el verso 29 está diciendo. It does not say immediately after the destruction of Jerusalem, No dice que inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén, but after the tribulation of those days. no dice que después de la destrucción de Jerusalén, sino de la tribulación de aquellos días. What is the tribulation of those days? Entonces, ¿qué es la tribulación de aquellos días? Is it just the destruction of Jerusalem? ¿Solo la destrucción de Jerusalén? No. No. Compare the parallel passage in Luke 21, Comparemos con el pasaje paralelo en Lucas 21, verses 23 and 24. versículos 23 y 24. Verses 20 to 23 here describe the destruction of Jerusalem. Los versículos 20 al 23 están describiendo la destrucción de Jerusalén. That was a terrible time of trouble Fue un tiempo de mucha angustia for the Jews, para los judíos, but it was not the end of their troubles pero no fue el fin de sus angustias, or an end of the tribulation of those days. o el fin de la tribulación de aquellos días, Their tribulation continued. sino que la tribulación continuó. Look at verse 24. Verso 24. Read it. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. And so, after verse 24, Así que después del verso 24, we have the signs in sun, moon, and stars, tenemos las señales del sol, la luna y las estrellas, mentioned also in Matthew 24:29. mencionadas también en Mateo 24:29. So to answer your question, Oscar, Así que en respuesta a tu pregunta, Oscar, I think that here in verses 29 and following, creo que cuando dice aquí en los versículos 29 en adelante, the language is probably used more literally. el lenguaje es probablemente más literal. But I admit that in other places in the Bible, Pero admito que en otras partes de la Biblia it may be used in a partially figurative way. puede utilizarse como lenguaje simbólico. But since Christ's second coming is a physical event, Pero como la venida de Cristo es la segunda, un evento físico, it seems to me likely that these words refer to physical disasters that accompany his coming. es muy probable que estas palabras estén refiriéndose a eventos físicos que sucederán. But there's another possibility. Pero hay otra posibilidad también. If this language is figurative, Si el lenguaje es simbólico, refers to the great upheavals among the nations, refiriéndose a las grandes rebeldías de las naciones o eventos, grandes eventos en las and the naciones, change of the dispensations, y los cambios de las dispensaciones, and the overthrow of the Jewish economy, y then it would still support my theory, my interpretation, el vencimiento, la destrucción de la economía judía, como quiera, sigue la misma línea de la interpretación. because then Jesus would be teaching Porque en este caso Cristo estaría enseñando that there were events that came between the destruction of Jerusalem and the second coming. En otra palabra, si estas palabras del sol, la luna y las estrellas son simbólicas, no refiriéndose tanto al último día, la venida de Cristo, sino más bien a las dificultades que sucederían con el pueblo judío y la economía judía, como quiera, encajan con la línea de pensamiento de que estábamos hablando y las enseñanzas de que son parte de la tribulación del pueblo judío. So my answer, to be short, is this. Así que mi respuesta corta es la siguiente. Maybe, maybe not. Tal vez no. But thank you for the question because it let me say lots of other things I wanted to say. Gracias por la pregunta porque me dio una oportunidad de decir muchas otras cosas que yo quería decir. ¿Alguna otra pregunta? Pastor, usted podría mencionar algunas señales respecto al hombre de pecado, al anticristo, ya que usted ha dicho que se va a manifestar físicamente y que las personas, los creyentes, van a ver que es realmente el anticristo. You want some signs, or some of the things that will identify the Antichrist in the revelation of the man of sin. ¿Tú quieres señales o cosas que podemos utilizar para identificar al anticristo o al hombre de pecado? We must think of Revelation 20. Debemos considerar Apocalipsis 20.
The man of lawlessness will directly oppose Christ. El hombre de pecado va a oponerse directamente a Cristo. Will usurp his place of worship. Usurpará su lugar de adoración. And he will lead global persecution of the church. Y va a dirigir la persecución global de la iglesia. With increasing global influence and authority. Con más y más autoridad e influencia mundial. Of course, there have been many like this in history. A través de la historia ya han habido personas así. In one place or another. En diferentes lugares. But the emphasis of Revelation 20 seems to be on the global or universal character of his power and persecution. Pero creo que el énfasis de Apocalipsis 20 está en su influencia mundial. Nadie ha tenido una influencia mundial así. And that he will directly oppose Christ. Y que va a ser en oposición directa a Cristo. Now it's true that some of the popes made terrible claims. Es verdad que algunos de los papas han hecho ciertas declaraciones terribles. That were blasphemous. Blasfemas. But I don't think they directly opposed Christ by name or told people to worship them and not Christ. Pero no creo que ellos hayan llegado tan lejos a oponerse a Cristo, a oponer el nombre de Cristo o a decirle a la gente que no adoren a Cristo y lo adoren a Él. Nor did they attain universal or global power. Ni tampoco los papas nunca han obtenido un poder o una influencia mundial. Your second question. Ahora la segunda pregunta. Cuando Cristo dice, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra, si eso está relacionado con la gran apostasía que va a haber en esos últimos días, si es que va a haber un apartamiento de muchos no creyentes, sino muchos que estaban en la iglesia y que van a salir en esos días. Yes, I think so. I don't think that Jesus meant to imply that there would be no faith on the earth. Creo que sí. No creo que Cristo está diciendo que no habrá ninguna fe en la tierra. But that the persecution would be such as to make it surprising to find faith on the earth. Sino más bien que lo que él está implicando es que la persecución va a ser tan feroz que va a ser una sorpresa que hayan gente con fe en la tierra. But I do think that this passage and many others Pero también creo que este pasaje y muchos otros tells us that this great persecution nos dicen que esta gran persecución will lead to widespread apostasy of professing Christians también va a provocar la apostasía de muchos profesantes cristianos. and an open renouncing of the worship of Christ. Y también una renunciación abierta o una renuncia abierta a la adoración a Cristo. Cuando uno lee Segunda de Tesalonicense, parece ser, y ahí voy primero una declaración para luego la pregunta, que, no voy más atrás, generalmente hablando, el juicio en el Nuevo Testamento suele ser más espiritual que material. Entonces, si leo en Segunda de Tesalonicense, y la obra del anticristo dice que será con todo engaño de iniquidad. En otras palabras, como si la mayoría del juicio fuera espiritual, más que una persecución física contra los creyentes. ¿Es eso así? I think that with regard to 2 Thessalonians 2, Creo que en relación a 2 Tesalonicenses 2, you have a good point. creo que es un buen punto. The passage certainly teaches that one of the great judgments El pasaje obviamente enseña que uno de los grandes juicios of that time de aquellos días is that people believe a lie será que la gente va a creer la mentira, because they did not receive the love of the truth. porque no recibirán no recibieron el amor de la verdad. This is certainly a judgment upon them. Eso es obviamente un juicio sobre ellos. But this spiritual judgment Pero el juicio espiritual leads to an open apostasy, I think,
también lleva a una apostasía abierta by these people who believe the lie. por estas personas que creen la mentira. And then that results in Y esto da como resultado the physical judgment of the man of lawlessness and his followers, un juicio físico de del hombre de pecado y de sus seguidores by Christ's physical return. por el regreso de Cristo. He will be destroyed by the breath of his mouth Él será destruido por el aliento de su boca and the appearance of his parousia. y la aparición de su sello de poder. Cuando él dice, la manera en que él ha respondido, deja abierta la posibilidad de que pudiera haber un juicio, una persecución física. Porque él dice, yo pienso. Es decir, no es que necesariamente va a ser una persecución física, si eso es lo que él quiso decir. No, thank you for clarifying. I think that Revelation 20 Creo que Apocalipsis 20 makes clear that there is an attack upon the camp of the saints, claramente habla de un ataque al campamento de los santos. I think this is language that refers to persecution of the church, Creo que es un lenguaje refiriéndose a la persecución de la iglesia. and such persecution is probably assumed also in the apostasy of 2 Thessalonians 2:3. Y ese tipo de persecución creo que queda implícita en la apostasía de 2 Tesalonicenses. Part of the character of apostates Y una de las características de una persona que comete apostasía is to attack God's true people es atacar a los verdaderos creyentes with their words con palabras and perhaps also their hands. y probablemente también con sus manos. En la última lección hablaba de que los pretribulacionistas, en cierta manera, levantan una falsa esperanza de inmunidad de la tribulación en este mundo, como si pudiesen salvarse de eso. La pregunta mía es entonces, ¿qué sería una correcta esperanza? Si todos vamos para allá, ¿cómo puedo yo decir que crear una real esperanza? ¿Cómo puedo uno crear esperanza sabiendo que va la tribulación? ¿Qué son palabras de consuelo y esperanza? The expectation of the Christian should be this: La expectativa y esperanza del creyente debe ser esta: that all who desire to live godly in Christ Jesus que todos los que deseen vivir piadosamente en Cristo Jesús will suffer persecution, sufrirán persecución, but God will deliver them from those persecutions pero Dios les librará de esas persecuciones in this life en partly parcialmente en esta vida and perfectly in the life to come. y completamente en la vida por venir. 2 Thessalonians 1 teaches 2 Tesalonicenses 1 enseña that the second coming will bring us real relief from all such affliction. que la segunda venida de Cristo nos dará reposo de toda esa aflicción. And our primary focus must always remain on that comfort. Y nuestro enfoque principal debe ser en ese consuelo. Sí, según el concepto que usted nos acaba de explicar, diríamos que el pretribulacionista, como no le da cierta preparación a sus miembros, entonces es probable que en el momento que llegue la gran tribulación, siendo que ellos consideran que no van a pasar por ella, se pierdan muchos o algunos. I want to be charitable here to brethren, Quiero ser amoroso y cuidadoso con mis hermanos. and of course, people are sometimes better than their theology, Y hay mucha gente que son mejor que su teología. and so it is possible that some pre-tribulationists Es posible que hayan pretribulacionistas will still warn their people about the danger of tribulation, que como quiera le digan a su iglesia
que hay que prepararse porque los cristianos sufren aflicciones y persecución, and the need to be prepared for it. y que hay que estar preparado para otro tipo de tribulaciones. But nevertheless, Pero aún así, the tendency will be of such a theology la tendencia de esa teología será to depreciate the need for suffering and tribulation in the Christian life. a disminuir la necesidad del sufrimiento y de la tribulación en la vida cristiana. And I think they must be aware of this danger. Y creo que hay que siempre tener cuenta de este peligro, Continuando con el hilo de la pregunta del pastor Luis Méndez, sería muy masoquista decir que el cristiano tiene en la tribulación la expectativa de un mayor peso de gloria y de una participación en los sacrificios o en los padecimientos de Cristo. Yes, I think that is true. I think the Bible teaches that there is a connection between the weight of glory and the weight of suffering. Creo que es verdad, creo que la Biblia enseña que hay una conexión entre el peso de gloria y el peso del sufrimiento. It seems to me that there is a connection here. Parece haber una conexión aquí. There are degrees of punishment, Hay grados de castigo, and so it seems to me that there could be degrees of glory in heaven y me parece que hay grados de gloria también en el cielo and in the eternal state. y en el estado eterno. My only fear of teaching that Mi único temor de enseñar eso is that we undermine the doctrine that all is of grace. que nosotros podamos debilitar la doctrina que todo es de gracia. If some Christians come to a greater weight of glory, Si algunos cristianos obtienen un mayor peso de gloria, it will be because of God's grace será por la gracia de Dios and not because of their merit. y no por sus méritos. Sí, Pastor Waldron, buenas tardes. Yo quisiera preguntarle, ¿cómo puede, cómo puede compaginarse el tener una expectativa por la segunda venida de Cristo, como lo tuvo la iglesia primitiva, cuando en realidad esto no va a pasar por el momento? ¿Por qué debemos tener esa expectativa? Esa expectativa no es real. This is a good question, a common question. Una buena pregunta y también una pregunta común que se hace después de una lección así. And I think it's questions like this that lead many to think that we must believe in an any moment coming. Y preguntas como esas son las que a veces llevan a los hombres a enseñar que debemos creer en una venida inminente de cualquier momento. But I think the emphasis of the New Testament is different than what your question implies. Pero creo que el énfasis del Nuevo Testamento es diferente a lo que tu pregunta implica. The New Testament's concern is not to make us live in fear that Christ may come at any moment and catch us in our evil deeds. El énfasis del Nuevo Testamento no es vivir en un temor que que Cristo viene en cualquier momento, tal vez nos agarre pecando, It's teaching us rather to be alert. sino más bien a vivir en vigilancia. If we're not alert, Si no tenemos vigilancia, if we fall asleep spiritually, si espiritualmente nos dormimos, if we become drunken spiritually, si nos embriagamos espiritualmente, we'll stop paying attention to the time at all. dejaremos de prestarle tiempo a las señales, prestarle atención a las señales o al tiempo. And we will live like the sons of darkness, Y viviremos como los hijos de las tinieblas. and so we will not persevere, No perseveraremos and we will be overtaken like a thief. y seremos sorprendidos como ladrones. The New Testament is teaching that we should live our whole life in light of the fact that Christ is coming back. La enseñanza del Nuevo Testamento es que debemos vivir con expectativa de que Cristo volverá And that this is the very last time of history. y que estos son los últimos días de la historia. There is too much important to be done Hay demasiadas cosas importantes que hacer to be sleepy or drunken or unalert
para pasarnos el tiempo espiritualmente dormidos, sin prestar atención, sin estar alerta a las cosas, during this important time. durante este tiempo de tanta importancia. And so I don't think we need to believe that Christ is coming back at any time. Así que no creo que debamos creer que Cristo viene en cualquier momento, Or any moment, en cualquier tiempo, to live as if he is, to live in light of the nearness of his coming, para poder vivir con una expectativa de su venida, to expect his coming, esperar su venida and to be awake for his coming. y estar despierto para esa venida. If we fall asleep spiritually, Si dormimos espiritualmente, we may never wake up, podría ser que no nos despertemos. even when the signs are clear. Aun cuando lleguen las señales, no nos demos cuenta.